tiempos asignados a diversas actividades y eventualmente la adecuación de los tiempos. ¿Qué podríamos comentar, Mónica, en la medida que se trata de consideraciones puntuales que alteran la estructura curricular que organiza el conjunto del programa de formación? Bien. Creo que esto puede ser revisado desde distintos espacios o distintas formas de ver. Me parece que desde el marco curricular común hacer este análisis implica una visión de flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una asignatura de manera aislada que verla en una visión curricular en donde ponemos el ejemplo matemáticas, seriación, continuidad, pesos académicos que se le dan y cómo eso puede ir moviéndose dentro del mapa curricular o el planes y programas. Y entonces esta visión del currículum en función de la formación implica reconocer cuáles son aquellos, a dónde estamos dándole el peso en la formación, a muchos contenidos o a realmente a la formación de aprender a aprender, de desarrollar el pensamiento, de tener un pensamiento mucho más crítico, reflexivo y creativo. Entonces implica en la revisión de las asignaturas reconsiderar los contenidos. Si es que no, porque si no, les damos peso a la información y no a la formación en relación al pensamiento, al desarrollo del pensamiento mismo. Esto implica que al revisar las asignaturas en esta visión curricular, tengamos que retomar desde el trabajo de las academias cómo se trabaja por ejemplo, matemáticas o las ciencias que están conectadas entre sí y cómo les vamos a dar el peso y el ritmo en cada semestre o nivel en el que estamos trabajando, lo cual implica una revisión no solamente de los contenidos, sino a dónde nosotros vamos a darle la mayor importancia en el desarrollo del conocimiento y la construcción del conocimiento matemático, ¿no? Ese se me hace que es un punto fundamental del trabajo de la academia, por ejemplo, y que retroalimenta a su vez a la asignatura. Pero esto está ligado al trabajo de las tutorías. Como alguien que acompaña, el tutor no es solamente el que está viendo una cuestión de la asignatura o una necesidad, sino también de esa formación integral que tiene el joven o la joven en este proceso y que tiene que lograrse esta identidad que nos va a permitir el marco curricular común. El trabajo efectivo se da alrededor de 35, no más de 40 minutos. En esa circunstancia, frente a esos datos, la posibilidad de tener sesiones de periodos más prolongados, esto es de 90 o de 120 minutos, es contemplado como una posibilidad para facilitar estrategias centradas en el aprendizaje. Entonces, sobre estos aspectos, lo disciplinario y lo transdisciplinario, la magnitud y los tiempos asignados a diversas actividades y eventualmente la adecuación de los tiempos, ¿qué podríamos comentar, Mónica, en la medida que se trata de consideraciones puntuales que alteran la estructura curricular que organiza el conjunto del programa de formación? Bien. Creo que esto puede ser revisado desde distintos espacios o distintas formas de ver. Me parece que desde el marco curricular común hacer este análisis implica una visión de flexibilidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver una asignatura de manera aislada que verla en una visión curricular en donde ponemos el ejemplo matemáticas, seriación, continuidad, pesos académicos que se le dan y cómo eso puede ir moviéndose dentro del mapa curricular o el planes y programas. Y entonces esta visión del currículum en función de la formación implica reconocer cuáles son aquellos, a dónde estamos dándole el peso en la formación, a muchos contenidos
o realmente a la formación de aprender a aprender, de desarrollar el pensamiento, de tener un pensamiento mucho más crítico, reflexivo y creativo. Entonces implica en la revisión de las asignaturas reconsiderar los contenidos. Si es que no, porque si no, les damos peso a la información y no a la formación en relación al pensamiento, al desarrollo del pensamiento mismo. Esto implica que al revisar las asignaturas en esta visión curricular, tengamos que retomar desde el trabajo de las academias cómo se trabaja las, por ejemplo, matemáticas o las ciencias que están conectadas entre sí y cómo les vamos a dar el peso y el ritmo en cada semestre o nivel en el que estamos trabajando, lo cual implica una revisión no solamente de los contenidos, sino a dónde nosotros vamos a darle la mayor importancia en el desarrollo del conocimiento y la construcción del conocimiento matemático, ¿no? Ese se me hace que es un punto fundamental del trabajo de la academia, por ejemplo, y que retroalimenta a su vez a la asignatura. Pero esto está ligado al trabajo de las tutorías. Como alguien que acompaña, el tutor no es solamente el que está viendo una cuestión de la asignatura o una necesidad, sino también de esa formación integral que tiene el joven o la joven en este proceso y que tiene que lograrse esta identidad que nos va a permitir el marco curricular común que se dé a partir de ir construyendo estas ligas y estas relaciones entre las competencias disciplinares y las competencias, por ejemplo, genéricas que se van construyendo. Y en este sentido, el papel de la tutoría está en el desarrollo y la formación de la persona, pero también en reconocer a este estudiante en ritmos, en tiempos, en estilos, en características, lo que implica que nuevamente en la academia los profesores reflexionemos en si estamos enseñando con las mejores estrategias para favorecer experiencias de aprendizajes diversas, abiertas a la construcción del conocimiento como tal, porque muchas veces nos vamos como a las formas que ya tenemos más desarrolladas, muy practicadas, los docentes, en lugar de pensar que el grupo que tenemos enfrente no es un grupo homogéneo, sino es un grupo tan heterogéneo que requiere de una diversidad de experiencias de aprendizaje que den cabida a la posibilidad de construir esta visión curricular, a trabajar los campos disciplinares y a su vez a vincularlo con construcciones más transdisciplinares. Un ejemplo, aprender o resolver problemas no es solamente una situación que tenga que ver con matemáticas, sino que tiene que ver con prepararlos para la vida y vinculado con los campos disciplinares y otros más también. O sea, ¿cómo darle a los jóvenes la oportunidad de ir reflexionando lo que aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿Desde dónde? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Qué ritmos y tiempos tienen? Entonces, el reto está en el trabajo de esta visión de las asignaturas desde las academias y el trabajo del aula para ir retroalimentando y evaluando en qué medida vamos abriendo el currículum y realmente se da el espacio a la flexibilidad. Bien, Mónica ha vuelto a colocar en el centro de la reflexión el tema de la flexibilidad y me parece que lo ha hecho transitando de la flexibilidad que puede encontrarse en las estructuras curriculares, por ejemplo, a partir de la posibilidad de elección, a la flexibilidad que se despliega en el aula, de tal manera que las estrategias que se adopten puedan variar de acuerdo con intereses, condiciones del contexto y posibilidades materiales de cada escuela frente a las necesidades de formación de los jóvenes. Este último aspecto lo ha colocado en el centro de la reflexión, es decir, los cambios, las mejoras, las innovaciones tendrán sentido en la medida
que aporten conocimientos significativos cada vez más relevantes para los jóvenes que transitan en las aulas. Entonces, es el tema de la flexibilidad, es una flexibilidad dirigida a lograr una mejor respuesta frente a las demandas de formación. Sí. Bien, volviendo sobre el tema de lo transdisciplinario, que es el último aspecto que tocó Mónica, le plantearía a Margarita, ¿qué podemos decir, qué relevancia tiene, qué implica lo transdisciplinario, particularmente a partir de la formación profesional? Bueno, me parece que el tema de transdisciplinariedad en formación profesional es algo que se desarrolla comúnmente y los maestros a lo mejor no se han percatado de esa relación tan directa que hay, en decir, cuando un alumno aprende, por ejemplo, a hacer algún tipo de diagnóstico, a hacer alguna medición,